Bueno, les doy la bienvenida a este primer webinar de la serie que vamos a tener hasta el 28 de julio. Hoy tenemos dos grandes invitadas. Tenemos a Adriana Serrano y tenemos a Marcela Roa. Con ellas vamos a estar conversando acerca de violencia de género en el COVID. Entonces, les voy a contar rápidamente la metodología. Entonces, estas dos grandes mujeres van a estar charlando con nosotros durante 40 minutos sobre unos temas provocadores que vamos a tener durante la sesión. Ustedes, los participantes, van a estar muy atentos, pueden estar en el chat, yo puedo estar aquí con ustedes desde el chat, pero pasado 40 minutos vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer preguntas a las expositoras, las preguntas que ustedes quieran hacer y las dudas que tengan. Recuerden que estos webinars se hacen en el marco del lanzamiento de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Todos aquellos que estén interesados en el chat prácticamente el link de el correo electrónico de admisiones para que ustedes puedan entregar, pues, solicitar información a este correo electrónico, hacer todas las preguntas, ¿listo? Igual también les vamos a ir poniendo información sobre la maestría, la página, el micrositio que tiene la maestría para que ustedes puedan encontrar mayor información. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes. En este momento tenemos 18 participantes en el webinar. Ya está grabándose la sesión para que podamos después compartir un poco esta experiencia que vamos a tener. Bueno, entonces, bienvenidas Marcela, Adriana. Les cuento un poco sobre Marcela. Marcela es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externa de Colombia y magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Salamanca. Es docente e investigadora de la Universidad Militar Nueva Granada y tiene un interés particular en violencia de género, grupos minoritarios, derechos humanos y entre otras cosas. Adri, también bienvenida. Adriana Serrano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ya con 12 años de experiencia laboral, profesional y académica en asesoría a políticas públicas e investigación sobre conflicto armado colombiano desde la perspectiva de género y memoria histórica. Bienvenidas a las dos, muchísimas gracias por participar en este espacio. Es muy grato para nosotros desde la Facultad de Derecho y desde la maestría contar con dos mujeres que tienen una gran trayectoria y un gran interés por estos temas. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas a su casa. Bueno, entonces ya para entrar en materia, este tema de violencias de género ha sido uno de los temas que más nos ha interesado a nosotros desde la maestría abordar. Vemos como todos los días hay diversas noticias que tienen que ver con el género y una de las primeras cosas que yo quiero es cuando hablamos de violencias de género, ¿a qué nos referimos, no? ¿Quiénes son estas víctimas de estas violencias y por qué? Entonces, si quieren, pues, no sé, empecemos con Adri y luego seguimos con Marce. Igual la idea es que tengamos una conversación así súper tranquila y amigable al respecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están en el webinar. A Marce, a Andre, gracias por compartir hoy la conversación. Y no, como para empezar como en materia, porque la conversación es corta. El tema de violencia de género, para pensar una definición de violencia de género, digamos que habría que irse primero como un marco precisamente de derechos humanos, y digamos que el principal referente es la definición que existe en instrumentos internacionales sobre violencia contra las mujeres. Esto es una cosa que se ha venido, digamos, como cocinando y que se ha venido, si se quiere, logrando a partir de la incidencia de colectivos de mujeres alrededor del mundo. Y digamos que
tres referentes que para Colombia, creo yo, en términos normativos son esenciales para pensar esa definición de violencia contra la mujer. Y solamente haré referencias a ellos, pero pues quizá Marce, que es la abogada, pueda hacer como mayor detalle. Y es la Convención CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Eso es en la década de los 80, producto también como del trabajo de muchas feministas y de muchas organizaciones y plataformas de mujeres haciendo incidencia al seno de Naciones Unidas y al seno de distintos estados. En un segundo referente es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar las Violencias contra las Mujeres, que digamos que en el ámbito de quienes trabajamos temas de género la conocemos como la Convención Belém do Pará. Y finalmente la Ley 1257 ya en el ámbito nacional, que se expidió en el año 2008, que lo que hace justamente es como dar un poco más de contenido a eso que se entiende por violencia contra las mujeres. Este es un referente muy importante para pensar un tema más amplio de violencias o violencias basadas en el género, porque marca primero el referente de entender que existen violencias que ocurren contra ciertos sujetos, en este caso ciertas sujetas, por su condición de género, por su condición en tanto mujeres, producto de unas relaciones de discriminación que son históricas y que son estructurales. Eso es como un primer elemento de esa violencia o esa definición de violencia. Un segundo elemento es que hace que también estos instrumentos hacen una caracterización del tipo de violencias, ¿no? Entonces hablan de violencias sexuales, de violencias físicas, de violencias económicas o patrimoniales y de violencias psicológicas, un poco para desligarse de ese tema de que la violencia es simplemente lo que es visible como una marca física en el cuerpo y para entender que existen otras formas de manifestarse esas violencias. Y un tercer elemento que creo yo que también es muy importante es empezar a comprender que esas violencias, a pesar de que muchas veces suceden en los ámbitos privados, son un problema público. Un poco siguiendo sí, los reclamos de movimientos de mujeres acerca de que lo personal es público y que lo privado no existe, digamos, o que debería quitarse ese velo de que lo privado se discute en casa para abrir una discusión, digamos, de política y de salud pública acerca de las violencias que ocurren hacia las mujeres. Eso dio pie justamente para que se empezara a ahondar en un trabajo sobre violencias basadas en género, como un referente principal de estos temas de las mujeres, pero pues digamos que se ha venido desarrollando este trabajo y se le ha venido decantando hacia el tema de violencias de género, justamente para entender que esas violencias tienen una raíz relacional, ¿no? Y es cuando estamos hablando de género hay unas relaciones basadas en el género, que son desiguales, que son digamos que están más cargadas hacia un género que hacia el otro y que esa desigualdad que ha sido histórica ha generado un desequilibrio en el poder que viene en desigualdad, que viene en discriminación y que esta discriminación deviene en violencia, ¿cierto? Y que en últimas implica unas violencias que no solamente incumben a los ámbitos personales, sino que se trasladan a ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, ¿cierto? Porque allí hay, digamos, una serie de desventajas y de violencias que se transforman hacia lo simbólico, hacia lo político y que han permitido o más bien que han impedido que por ejemplo, las mujeres y los grupos que han sido históricamente discriminados en razón de su género, pues estén en desventaja del acceso a ciertos capitales culturales, políticos y económicos. Gracias, Adri. Marce. Sí, bueno, Adri ahí nos hace un recorrido muy completo e interesante en el tema, digamos, de a qué nos referimos cuando hablamos de violencias de género. Y a mí me encanta que Andrea haya utilizado el plural de violencias porque eso le da a uno unos indicadores importantes. Y digamos también es interesante recordar que
Primero se habló de violencia contra la mujer, digamos, fue como una primera categoría pequeñita que surgió cuando a través de, como dice Adriana, movimientos feministas se empezó a hablar un poco de qué está pasando con las mujeres. Son sujetos que están recibiendo, digamos, una violencia especial, particular, y se empezó a utilizar la expresión violencia de género, violencia contra la mujer, perdón, pero más adelante se vio que esa categoría se quedaba pequeña frente a un fenómeno mucho más grande que eran las violencias de género, y que es una bolsa en la que nosotros podemos meter algo más que mujeres. En días pasados, cuando hablábamos un poco con Adri y con Andrea, decíamos también, por ejemplo, esto nos pone sobre el escenario el tema de la violencia contra las mujeres transgénero, pero digamos con todas las construcciones nuevas del género, uno podría pensar que son todas aquellas violencias que tienen como elemento central esa categoría de género como construcción social. Y si nosotros entendemos el género como una construcción social que se separa, digamos, de el sexo biológico, que era el primer elemento con el que se relacionaba la pertenencia a lo femenino o a lo masculino, también uno puede entender que estas violencias tienen unas raíces muy profundas en la estructura de la sociedad, en cómo funciona la sociedad, en qué entendemos que debe ser lo esperado de una mujer, lo esperado de un hombre, qué es lo femenino y qué es lo masculino. Y eso le permite a uno entonces entender que esa violencia de género implica una reacción negativa frente a quienes se separan de esas expectativas sociales que hay respecto de cada uno de los géneros. Yo creo que en el día de hoy, seguramente en muchos momentos me referiré a la violencia de género contra las mujeres, porque ya se ha reconocido que en el mundo en general las mujeres, digamos, somos quienes en la mayoría sufrimos esa violencia más que los hombres. No quiero excluir obviamente que los hombres puedan ser violentados también por pertenecer al género masculino, o mujeres transgénero, digamos, por pertenecer o por trascender desde su género inicial hacia el género femenino. Adicionalmente, también tener en cuenta que las violencias tienen manifestaciones diversas, algunas ya las mencionó Adriana, otras son nuevas y están apenas en construcción, se desconocen mucho. Pensemos en la violencia obstétrica, muy poco se habla de la violencia obstétrica, muy poco se habla de la violencia económica, y ese gran monstruo, digamos, de la violencia psicológica que en ocasiones deja unas marcas invisibles mucho más intensas que las que puede dejar la violencia puramente física. Y adicionalmente recalcar que esa violencia de género se explica de manera estructural, digamos, no es un fenómeno que se haya puesto de moda, no es que a las feministas se nos haya dado por hablar de esto y que ahora queramos competir contra los hombres, no se trata de eso, se trata de un fenómeno que está arraigado en la cultura, que está arraigado en diferencias profundas entre hombres y mujeres, que está arraigado en sociedades patriarcales que no hemos podido superar, en las que aún hay profunda discriminación contra la mujer. Y hoy creo que hacia el final tal vez nos referiremos a la manifestación más intensa de esa violencia de género, que es claramente el feminicidio, que todos los que están hoy acá conversando con nosotros lo han visto pues en las noticias, muy marcado en los últimos días y durante en general todos estos días que llevamos de pandemia y de cuarentena. Gracias, Marce, y eso da lugar como a una de las segundas como cuestionamientos que me he hecho y que nos hemos hecho en la maestría, y es qué está pasando, ¿no? Porque vemos que todos los días, como tú lo dices, hay noticias sobre violencias, las cifras de violencia intrafamiliar son altísimas, violencia sexual contra niños y niñas en sus hogares, también tenemos un problema con trabajadoras sexuales, ¿no? El sostenimiento económico de trabajadoras sexuales durante la pandemia. Tenemos también un tema de estas personas transgénero, que también hay noticias sobre la violencia que han sufrido. ¿Por qué la pandemia intensifica estas violencias? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes como expertas, ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo se puede explicar eso? No sé si empezamos con Marci y luego con Adri, como para ir cambiando el orden. Sí, bueno, yo cuando nos invitabas a esta conversación, en el ejercicio de reflexión identificaba como dos cosas grandes, y una es lo que a mí me gusta llamar los factores de intensificación, es decir, factores que se explican en función de la presencia del COVID y en función del aislamiento, y en segundo lugar unos factores estructurales que están allí. Uno podría hablar de muchos factores de intensificación, pero obviamente el primero es el aislamiento, digamos, legítimo, porque normalmente la violencia de género, cuando se produce en el interior del hogar, lleva, digamos, un aislamiento de la mujer,
pero hoy en día estamos en un aislamiento que es legítimo, es decir, que está dentro de la legalidad, que está forzado por el Estado. Lo que hemos visto es que las mujeres en este momento están confinadas en el mismo lugar con su maltratador. Los tiempos de convivencia han aumentado porque, por ejemplo, hombres que trabajaban hoy en día están en el hogar todo el día, los hijos están en el hogar, personas, digamos, también que conviven en el núcleo familiar están todo el tiempo allí. Eso también produce intensificación de algunos conflictos que se llaman domésticos, de tareas y de actividades que normalmente el hombre maltratador no comparte en la cotidianidad porque está fuera del hogar trabajando. Entonces, esos conflictos domésticos están relacionados también, por ejemplo, con la pérdida de empleos, que ha pasado con los hombres y mujeres que han perdido empleos y están en el hogar. Y adicionalmente con una dificultad de interrumpir esa violencia precisamente por el aislamiento, lo que genera una sensación de impunidad. Entonces, en ese primer elemento de aislamiento yo rescataría esas tres cosas. Que se aumenta el control, la posibilidad de control por parte del hombre sobre la mujer, que se intensifica el aislamiento y se facilita la impunidad. Un segundo grupo grande de factores que yo identifiqué y que André mencionó fue el tema de los riesgos cibernéticos, la mayor presencia, digamos, de todas las personas del hogar en actividades que tienen que ver con el Internet. Pueden intensificar el acoso online, ¿verdad? Porque tenemos mayor presencia virtual. Se puede presentar difusión de imágenes, lo que nosotros hemos conocido como el porno de venganza, digamos, está exacerbado por el uso del Internet, y también el tema de la pornografía infantil. Y finalmente, digamos, dentro de esos elementos externos o coyunturales, uno mencionaría la ralentización de la justicia. Es evidente que el aparato de justicia no está preparado para responder a la violencia de género en el marco de una pandemia. La imposibilidad de abandonar el hogar, digamos, algunas mujeres que podrían en circunstancias normales escapar de la circunstancia de violencia no lo pueden hacer porque están confinadas a su hogar. Las dificultades en acceder a los servicios de apoyo tradicionales, digamos que no están funcionando todas las comisarías, que no están funcionando todos los servicios que tradicionalmente se tienen, y algo que no es menor, que es la brecha digital. Muchas mujeres sin acceso a tecnología, sin acceso a teléfonos celulares, que se ven mucho más encerradas en sus hogares en este momento y que tienen menos posibilidades en consecuencia de buscar ayuda. Y el cuarto grupo de elementos, yo los llamo los elementos laborales, que tienen que ver con algo que en estos días ha mencionado mucho la OEA y un poco la ONU, y es lo que se llama la crisis del cuidado. Y nosotros sabemos que las mujeres tienen a su cargo, se dice que más del 72% de esas horas de trabajo de cuidado no remunerado. Pensemos en hijos, familiares enfermos, adultos mayores, y esto, digamos, se ve intensificado por el tema de la pandemia, porque muchas de las personas enfermas en casa no pueden ser llevadas a cuidadores terceros, a cuidadores ajenos, no pueden ser llevados a hospitales. La educación virtual hace que la mujer también esté respondiendo a las tareas de los hijos, a las tareas escolares, cuando ellos, digamos, no pueden hacerlo por sí solos. Y un elemento súper importante, que es el tema de la contención emocional. La mujer, digamos, al haber sido entendida tradicionalmente como aquella que provee cuidado, también es quien debe un poco poner el escudo frente a todas las emocionalidades que surgen en medio de la pandemia. Si los hijos están tristes, si el esposo está deprimido, todas esas cosas, digamos, se exacerban durante este momento. Y claramente el tema de la inserción laboral de las mujeres, digamos, tradicionalmente están por debajo del porcentaje de inserción laboral de hombres, mientras que los hombres podemos estar por encima del 74%, las mujeres no llegamos al 53%. Estamos, digamos, en segmentos que en este momento han sido muy golpeados. Pensemos en el comercio, en el turismo, en lo que se llama todo el autoempleo, los empleos temporales. Todas esas condiciones, digamos, hacen que la pandemia y el COVID sea un caldo de cultivo perfecto para que todas las condiciones estructurales de la violencia de género se disparen. Yo, digamos, le doy la palabra a Adri y creo que después podemos hablar un poco más de esos factores estructurales. Sí, gracias, Marce. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas. Pues como empezar diciendo como una cosa que es aterradora, ¿no? O sea, desde que empezó la pandemia, hay una organización de mujeres feministas en Medellín que se llama la Red Feminista Antimilitarista. Y ellas emprendieron desde hace un tiempo un observatorio de feminicidios. Desde el observatorio de feminicidios, la semana pasada anunciaban que en lo que va de la pandemia
han habido 104 feminicidios, es decir, más o menos desde el 15 de marzo o 26 de marzo hasta la semana pasada habían 104 feminicidios, y de esos 104 feminicidios, 15 sucedieron en un solo fin de semana en todo el país. O sea, las cifras son realmente aterradoras, y cuando uno hace referencia también a las cifras de las líneas de apoyo que existen, que no son muchas, pues digamos en Bogotá, que estamos en una ciudad realmente privilegiada en términos de infraestructura en temas de violencias, pues para atender a violencias de género, hablaban que las líneas de atención y las casas de igualdad de oportunidades habían casi que duplicado y triplicado las llamadas de auxilio. O sea, eso es una cosa que de entrada es absolutamente escandalosa. Y digamos, como mirando la situación, digamos, esto como en lo que se puede contar, pero hay otras cosas que pues no se están contabilizando y que también se han ido denunciando. En Bogotá, la red comunitaria trans habla justamente sobre la discriminación que han sufrido y la violencia y la persecución que han sufrido mujeres transgénero y mujeres que ejercen el trabajo sexual en las calles. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos habla también de esa persecución que en la pandemia se ha agudizado, que es la persecución a los defensores y líderes sociales, y en ese caso pues a las defensoras y lideresas. Y allí yo creo que simplemente como para sumar, o sea, ya después de poner este panorama, que realmente es un panorama escalofriante, como para poner un poco más de elementos a lo que Marcela mencionaba, creo yo que el tema del acceso a oportunidades laborales hay que verlo como en detalle, ¿no? O sea, digamos que sí es cierto que efectivamente se ha generado eh, como una de movilidad, pero además una restricción en el acceso a empleos, muchos de ellos informales, de las mujeres, y esto tiene un efecto grande que hace que las mujeres sean vulnerables, porque lo que hace es que promueve que ellas pierdan autonomía económica. Y al perder autonomía económica, las mujeres aumentan, digamos, aumentan las condiciones alrededor de ellas para que sean víctimas de violencia y no tengan qué hacer, no tengan a dónde ir, no tengan la posibilidad de huir. Y creo yo que ese es un factor que es muy importante, que hay que analizar, y es que la pandemia, a pesar de, como Marce decía, las mujeres viven en un aislamiento permanente. Este aislamiento, en este caso, que es obligatorio, lo que se ha hecho es profundizar esos factores que hacen que la autonomía se les vea limitada, la autonomía económica, la autonomía de movilidad, la autonomía en la toma de decisiones, lo cual perjudica el tema. Hay otro asunto que creo yo que también hay que mencionar, y es el tema de qué pasa con las que necesariamente tienen que estar en la calle, ¿cierto? Si bien digamos que las violencias han aumentado en el ámbito privado, y es bien sabido para quienes trabajamos temas de género que los principales lugares de violencia hacia las mujeres ocurren en el ámbito privado, en el ámbito público también han aumentado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aumentan los riesgos. ¿Por qué aumentan los riesgos? Varios factores. Uno, aquellas labores de cuidado feminizadas también han sido asumidas por mujeres que han tenido que salir a las calles, mujeres que trabajan desde en los servicios de salud, o que trabajan en otro tipo de servicios de cuidado, que fueron quienes se vieron obligadas primordialmente a seguir en las calles, ¿no? O aquellas mujeres que hacen otro tipo de cuidados, de liderazgos sociales. Digamos, he tenido la fortuna de estar acompañando a algunas organizaciones de mujeres en el país que trabajan en el tema de paz y que son defensoras de derechos humanos, y justamente esto es lo que pasa: no están aisladas, y además con las uñas están intentando ayudar a otras mujeres en medio de una pandemia que las aísla, les quita posibilidades económicas, pero no aísla a los armados, que las siguen hostigando y las siguen persiguiendo, y ellas se siguen escondiendo, pero además con todas las limitaciones que la pandemia les trae. Y solamente sumaría un último factor que tiene que ver con las malas decisiones de política pública y la violencia institucional. Y creo yo que parte de lo que está pasando, pues justamente viene de allí, y es, pues primero, que el tema de violencias de género nunca ha sido prioritario.
y de hecho es evidente también como en las acciones que uno ve que van pasando, ¿no? O sea, como que le prestan atención, el gobierno nacional le presta atención a las violencias de género cuando se da cuenta que se le disparó, pero no como un momento previo de prevención de, bueno, qué tipo de cosas tenemos que tomar en consideración cuando vamos a entrar en una cuarentena, cuando vamos a atender una emergencia social, cuando vamos a atender digamos, cualquier tipo de emergencia provocada por lo que sea. Esto ya es sabido, esto pasa, por ejemplo, en el tema de conflicto armado, esto pasa en el tema de emergencias por desastres naturales y ahora que estamos atravesando pues una emergencia de este tipo vuelve a pasar y es cuando se está pensando lo que es importante desde la institucionalidad, esto nunca se ve como un asunto que hay que resolver. Y por eso al final las instituciones siempre se ven sobrepasadas por lo que está pasando en el día a día. Eso por una parte. Eso además genera una cosa, o no genera, lo que hace es visibilizar una cosa que ya sucede y son las barreras de acceso que las mujeres tienen y que Marce hablaba un poco también en el primer punto, para acceder a la institucionalidad, bien sea por la falta de información, pero también simplemente por una falta de una creación de unas políticas serias que permitan que las mujeres accedan a servicios y accedan a la garantía de sus derechos, y eso ya de entrada es una desventaja grandísima. Y por último, unas decisiones de violencia institucional. Y creo yo que el ejemplo más claro de esa violencia institucional han sido las medidas de pico y género, ¿no? Como esas medidas de restricción basadas en el género han generado discriminación, han generado violencia, han generado señalamiento de ciertos sectores sociales, por ejemplo, de las personas transgénero, bien sea hombres o mujeres transgénero que digamos frente a una sociedad poco sensibilizada, pues obviamente lo que le estamos dando es todas las oportunidades a las personas de que ejerzan violencia basadas en las discriminaciones y estereotipos que hay hacia estas personas. Eso creo yo que sería lo que le sumaría. En últimas, yo lo que creo que sucede con la pandemia es algo muy similar a los análisis que se han dado en otros lugares o frente a otros contextos, y es la violencia de género siempre ha existido, ¿no? O sea, digamos, es una cosa que no es que traiga la pandemia, así como cuando uno está trabajando en temas de conflicto, no es que la violencia de género la trajo la guerra, no, es una cosa que preexiste, pero justamente estas condiciones de posibilidad que Marce y yo hemos mencionado hacen que se dé más fácilmente y que se profundice. Eso es, creo yo, lo que está, pues, digamos, lo que nos está diciendo estos picos de la pandemia. Bueno, el panorama que nos acaban de mencionar es un poco desolador, ¿no? Y es porque estas violencias estructurales, ¿no? Porque es algo histórico, es algo estructural, es algo que está arraigado a la cultura, que está arraigado a malas políticas públicas, a que las mujeres no hemos estado y no hemos pertenecido como a círculos de poder, a lugares de poder, que nuestras voces se han ido acallando. Pero uno ve que paulatinamente se han transformado, o sea, se ha ido transformando se ha ido transformando el sistema normativo. Por ejemplo, se ha reconocido el feminicidio como un delito, el establecimiento de fechas de conmemoración, protocolos diferenciales frente al tema de violencia sexual. Vemos en redes sociales como campañas, Me Too, es decir, como que es un tema que se está abordando mucho, pero que al parecer no pasa nada, es decir, seguimos trabajando y como que uno tiene la ilusión de que está pasando porque hay más movimientos, hay más denuncias, hay más instrumentos normativos y lo que uno escucha es, ya se ha hecho todo, ¿qué más quieren básicamente? ¿Por qué estos instrumentos no son suficientes? ¿Qué es lo que pasa para que estas violencias se sigan exacerbando, sigan existiendo y que el derecho y estas herramientas normativas no como que no queden o no solucionen el problema? ¿Qué tenemos que hacer, Marce? Pues Andrés, yo creo que la palabra mágica es una palabra muy compleja porque yo la escribí aquí en mi cuaderno mientras introducías la pregunta, y es educación. Y es, digamos, el tema de las modificaciones normativas es un primer paso, pero también es un primer paso en el que los estados
le dan gusto a las obligaciones internacionales. Entonces hay que tipificar el feminicidio, listo, saquemos una ley de feminicidio. Hagamos unas leyes marco de prevención de violencia, listo, saquemos unas leyes. Y por ahí creo que hay presentes algunos de mis estudiantes de semillero, y yo les digo algunas veces, es que todo lo solucionamos con la curita de la norma, inventémonos una norma, pero la norma sola, digamos, así sea el derecho penal, así sea el brazo armado del que se habla del derecho penal, no tiene los dientes suficientes para transformar un problema que hunde sus raíces en la cultura, en las creencias sociales, en los imaginarios sociales. La violencia de género existe porque vivimos en una sociedad patriarcal, porque todavía a las mujeres que intentamos levantar la voz en estos asuntos nos dicen feminazis, porque todavía en el trabajo, si un día estamos de mal genio, nos dicen que si estamos en nuestros días o que si estamos hormonales, porque normalizamos la violencia contra las mujeres, porque las mujeres somos discriminadas en muchos de los ámbitos en los que intentamos movernos, porque el derecho sigue siendo creado desde la figura masculina. El derecho penal es masculinizado. El derecho penal no responde a las necesidades y a las particularidades de la violencia de género. Seguimos viviendo en función de estereotipos y roles. Le seguimos enseñando a nuestros niños que los niños no lloran y que las niñas se visten de rosado. A pesar de que ha habido cambios sociales, hay unas raíces estructurales de este problema que hacen que sea muy difícil que desde la norma nosotros cambiemos, digamos, una realidad social. Desde que se expidió la ley de feminicidio, en el año 2015, una de las cosas, aunque sé que más adelante vamos a hablar de feminicidio, una de las obligaciones que asumía el Estado era el formular o garantizar mejor el enfoque de género en los proyectos pedagógicos. Y ustedes no me van a creer, pero todavía en colegios estrato 5 y estrato 6, o sea, estoy hablando en colegios internacionales, invitan a veces a una conferencista a hablar de violencia de género y le dicen, estos son los temas prohibidos, no hable de prostitución, no hable de aborto y no hable de feminicidio. Eso en los colegios, no tenemos todavía currículos en los que se nos hable de violencia de género y todavía existe la imagen de que la violencia de género va a impactar a nuestros niños negativamente. Entonces, el tema es, mientras no ataquemos los factores estructurales, mientras no dejemos de pensar que la violencia de género es un asunto privado, mientras no entendamos que la violencia de género es un asunto de poder que implica la instrumentalización de las mujeres, mientras normalicemos la violencia de género en los discursos diarios, mientras no ayudemos a que como sociedad entendamos lo grave que es la violencia de género, cualquier otra medida que nosotros tomemos va a ser insuficiente. Pero además se requiere una gran voluntad del Estado para que las políticas públicas sean políticas públicas que realmente tengan dientes, que no sea solamente, y no estoy criticando su línea púrpura, eso es algo importante, pero es importante también que cuando las mujeres violentadas llamen a la línea púrpura, quienes contesten la línea púrpura sean funcionarios capacitados en género, funcionarios capacitados en derechos humanos, que la mujer que se atreve a denunciar no sea victimizada por segunda vez por las autoridades. Ustedes vieron en estos días la noticia de las trabajadoras sexuales transgénero que fueron agredidas por la policía. Y el video que circula es de estas personas disparando, estos policías disparando balas de goma a las nalgas, ¿cierto?, de las mujeres transgénero. Entonces, una de las voceras de estos movimientos transgénero decía, cuando estos policías le disparan a las nalgas que estas mujeres con tanto esfuerzo han intentado conseguir para fijar su identidad de género, eso es un ataque, es una violencia de género y está proviniendo ¿de dónde? De la institución, del Estado. Entonces, por eso decía al principio de mi respuesta, el tema es educación. Nosotros tenemos que hablar de frente del tema de la violencia de género, tenemos que verle la cara al monstruo y en esto, digamos, la participación de los hombres es muy importante. No podemos seguir siendo mujeres hablando de violencia de género para que nos escuchen otras mujeres. Nosotros tenemos que vincular esto a todos los actores de la sociedad. Adri. No, yo empezaría diciendo, y perdón, yo sé que esto es una maestría en derechos humanos, sé que estoy hablando con abogadas, pero pues me voy a tomar la libertad de no ser la abogada, porque no lo soy, y es simplemente empezar diciendo lo siguiente, digamos que yo reconozco que el trabajo en derechos humanos y para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha sido fundamental justamente para que las mujeres podamos posicionarnos hoy en los lugares donde nos hemos posicionado y podamos oír discusiones que se han dado. Pero yo siempre he encontrado, digamos, una barrera allí que me parece que
que es muy grave, y es que yo tengo la sensación de que por mucho tiempo en muchos movimientos de mujeres han insistido en que tienen que incidir en el sistema normativo. Un poco como en el... Yo lo encuentro como una paradoja, como intentando o entendiendo que el derecho está intentando cambiar o jalar un cambio social, cuando la construcción del derecho ha sido todo lo contrario. Es decir, el derecho ha sido el producto de unos cambios sociales. Y aquí pareciese que nos hemos concentrado en el derecho como un jalonador de esos cambios sociales, al revés, digamos, como que está invertido. Y allí sí estoy y entraría, digamos, después de hacer este comentario muy impopular en este escenario, entraría a decir, sí, en efecto, como justamente estamos hablando de jalonar un cambio social, yo creo que hay que reconocer el avance que se ha hecho en materia de derechos humanos, hay que seguir dando lora desde la perspectiva de los derechos humanos, pero el cambio tiene que estar en otro lugar. Y ahí me uno un poco a lo que dice Marce, el cambio tiene que estar en la transformación cultural. ¿Cuál es el gran reto de la transformación cultural? Las transformaciones culturales son las que más tiempo toman. Seguramente en estos momentos todo lo que está pasando en materia de género, todo lo que está pasando en materia de movilización feminista, entendiendo que la movilización feminista posiblemente es uno de los movimientos sociales más importantes de este siglo, va a surtir frutos que no veamos ya, ¿cierto? Sino que se vean después. Eso va a ser cambios que van a tomar, pues esperemos todas, muchos años. Pero sí, están allí, en buscar el cambio cultural. El papel de la educación allí es primordial, pero la educación entendida justamente como lo que es la educación y no una cosa que simplemente dejamos a unos centros educativos, porque esos no son los lugares primarios de socialización, y ese es el problema justamente. La educación y el cambio cultural parte de muchos de estos dispositivos donde todos los días estamos socializando. Son la familia, son los medios de comunicación, es la escuela, y digamos que ese es el reto, ¿no? El reto es empezar a filtrar y a empezar a generar esos cambios que a veces pareciesen menores. La gente dice que las personas y las feministas somos muy exageradas de burlarnos de chistes, de comentarios y demás, pero sí empieza desde allí, justamente, empieza desde esos cambios y desde esas impugnaciones que uno tiene que hacer en la cotidianidad para que vayan cambiando estas cosas, para que finalmente eso tan bonito que ha logrado los derechos humanos y esos reconocimientos tan importantes que hemos obtenido en materia de derecho, pues se conjuguen con un cambio realmente social que es, creo yo, en donde tenemos aún una deuda. Y estoy de acuerdo en que efectivamente tiene que ver también con la forma en cómo se construye el Estado, con la forma en que siguen siendo formadas las personas que además hacen parte de esos escenarios de toma de decisiones políticas que no nos permiten romper esos techos de cristal, que no nos permiten desinstalar efectivamente unas condiciones de violencia que están presentes en los escenarios cotidianos económicos, políticos y culturales en general. André, antes de que sigas con la próxima pregunta, yo quería hacer un comentario, y es porque Angie toca un tema muy importante cuando ella menciona los medios de comunicación, y es que yo siento que el lenguaje que hemos utilizado para hablar de la violencia de género nos ha hecho mucho daño. Cuando uno lee las noticias, por lo menos ya salen noticias de feminicidio, y eso es un primer paso. Pero cómo nos estamos contando la historia, y lo que uno ve es que los medios de comunicación, las redes sociales replican todos esos estereotipos y esos imaginarios tan negativos. Entonces, lo primero que uno ve en todos estos pasquines de Crónica Roja es que a ella le gustaba la rumba, que le había sido infiel al esposo, que le gustaba mucho el trago, que porque estaba en la calle a esas horas. Y eso es lo que, digamos, nosotros tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo hablamos de la violencia de género? ¿Cómo la reconocemos? Hay que un poco deconstruir todo ese lenguaje al que hemos estado acostumbrados históricamente, ¿cierto? Porque
nuestros papás, digamos, crecieron, esas generaciones crecieron con esas realidades y un poco, digamos, era aquello de lo que hablaba Durkheim como la construcción del ser social. Nosotros no somos seres absolutamente libres, sino que desde pequeños la sociedad, la iglesia, ¿cierto? El Estado, la universidad, la familia, los amigos, todo nos van formando para que nosotros tengamos ciertas creencias y ciertos imaginarios. Y seguimos hablando de mujeres que se merecen la violencia, que por algo las matan, es porque era prostituta, es porque era transgénero, porque le puso los cachos al marido. Todo eso, digamos, hay que empezarlo a denunciar. Tenemos que empezar un poco a enseñarle a los medios de comunicación cómo se transmite esa información, porque si no, todos esos mitos que hay en torno a la violencia de género se siguen replicando en la sociedad y va a ser muy difícil si nosotros seguimos replicando esos mitos y esos estereotipos que logremos romper, digamos, esas raíces de estructura patriarcal tan fuerte que hay, digamos, en países como Colombia y en todo lo que es el cono sur, y en España, digamos, que es un poco en Europa el que más se parece al modelo latinoamericano tan machista y tan opresor de las mujeres, ¿verdad? Entonces ese tema que mencionó Aya, a mí me parece súper importante, el tema de los medios de comunicación. Gracias, chicas. Pues bueno, voy a hacer dos cuñas ya que ustedes me dan la oportunidad, y es lo primero. Y Adri, claro, es una maestría en derechos humanos, pero vamos a estar abiertos completamente a personas que no son abogadas, no necesariamente tienen que ser abogados y abogadas para hacer esta maestría, pueden ser politólogos, sociólogos, psicólogos, es decir, vamos a tener un perfil y unos docentes muy abiertos. Digamos que en este webinar vemos a una persona que no es abogada, otra que sí es abogada, entonces vamos a ver como esa mixtura durante estos webinars, pero también durante la maestría. Y segundo, porque reconocemos que los medios de comunicación son fundamentales, también los invitamos al siguiente webinar, que es Medios de Comunicación y Derechos Humanos, en donde a los panelistas les voy a hacer esta pregunta, también es súper invitadísimas Marce y Adri para que se nos unan también, porque creemos que también desde los medios de comunicación y unos medios de comunicación desde los derechos humanos, desde la perspectiva de la educación, son fundamentales. Yo dije que iba a abrir el micrófono a las 6:15, falta 1 minuto, pero me voy a tomar 5 minutos más, tranquilos, se los doy después, para poder hacer esta pregunta que es muy importante para hacer link con los temas de justicia transicional. Y es que nosotros vemos que en Colombia se han desarrollado muchas herramientas de justicia transicional. Nosotros en Colombia venimos desde los 80 en procesos transicionales, digamos, más ajustados a lo que dice Naciones Unidas y lo que ha dicho la Corte Interamericana a partir desde el 2005 que se da el proceso con los grupos paramilitares, y hemos visto como un desarrollo de estos instrumentos de justicia transicional. ¿Cómo ven ustedes los avances que ha tenido Colombia en esos instrumentos de justicia transicional desde la perspectiva del género, y qué nos falta? ¿No? Esto es importante porque nosotros no somos como un estado común y corriente que tiene las mismas violencias de género que podemos compartir, no sé, con nuestros vecinos como Ecuador, ¿cierto? Sino que tenemos un conflicto armado, y eso también genera, como ustedes lo habían mencionado, un escenario en donde esas violencias de género se exacerban, y por ende tenemos que tener instrumentos de justicia nacional que también pongan la lupa en esto. Entonces cuéntenos un poco ustedes qué opinan, no sé, Marce, Adri. Listo. No, yo empezaría diciendo lo siguiente, y es, bueno, voy a empezar citando como una cosa, como una experiencia, ¿no? Y es, yo tuve la oportunidad de participar en la investigación que construyó el Informe Nacional de Violencia Sexual que presentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2017, y allí se recogían muchas discusiones alrededor de este tema. Digamos que había una pregunta que por ley teníamos que resolver, y era por qué los actores armados ejercían violencias de género. Y frente a esa pregunta de por qué, entonces empezamos a mirar, bueno, pero ¿en dónde está? Si son los factores digamos, como de creación de esas comunidades imaginarias entre los armados, si están en las formas de ejercicio de la masculinidad asociada a la violencia y demás, y terminamos volviendo otra vez a lo básico, y es decir, claro, esas comunidades que Anderson habla como de comunidades imaginarias,
se pueden extrapolar a la forma en cómo se socializan los actores armados, y en general los actores armados no escapan a las construcciones de masculinidad y feminidad que tenemos como sociedad patriarcal, ¿cierto? Es decir, tanto el armado, de cualquier grupo armado legal o ilegal, como la misma estructura, están socializadas per se en una estructura patriarcal, en una estructura que reivindica y ratifica la violencia, y que lo que hace justamente es como montarse sobre esas construcciones de género, sobre esas relaciones de género que hay, y aprovecharse, digamos, de lo que esas, ¿cómo le podemos decir? Sí, como esas relaciones del sistema sexogénero le dan, ¿cierto? Y a partir de allí empezar a profundizar, a transformar o incluso aprovechar esas relaciones de género que existían en ciertas comunidades para ejercer violencia, ¿cierto? Entonces, profundizarlas, pues porque en aquellos lugares donde ya existía violencias de género, lo que llegaron fue a imponer un orden aún más violento, aprovechándose de esas condiciones que habían, pero en otras simplemente lo que hicieron fue tomar lo que les daba el entorno y aprovecharse de eso. Ese es el famoso caso de la Sierra Nevada de Santa Marta con el comandante de las autodefensas que estuvieron allí presentes, que era el bloque Resistencia Tayrona, y cómo ejercieron casi como el señor feudal, o él como en poder de señor feudal ejercía violencia hacia las mujeres, pero a partir de unas violencias que ya existían allí. Y digamos que ese fue como un primer análisis, y digamos que eso de entrada permitió, y yo creo que ha permitido en Colombia, en las instituciones, pero también en las organizaciones sociales, este análisis reiterado sobre esa continuidad de violencias y sobre la presencia del género como un engranaje de la guerra, y las construcciones de masculinidad y feminidad como un engranaje de la guerra, ha permitido avanzar mucho con relación al tema de justicia transicional. Eso no quiere decir que sea ideal, pero digamos que lo que sí podemos decir es que efectivamente en materia de justicia transicional no podemos comparar los avances que en materia de género está teniendo el país, por lo menos no en implementación, aclaro, sino en la forma en que se cuestionan y se incluyen estos asuntos con relación a otras experiencias, pues porque digamos que el movimiento de mujeres a nivel mundial y también a nivel nacional, pues digamos, ha sobrepasado ciertas discusiones. Entonces, por eso es que en un campo internacional nosotros estamos posicionados quizá el país que en el marco de justicia transicional más adelante tengan temas de género. Y pues es porque estamos comparándolo con experiencias del 2000, o sea, y anteriores, ¿cierto? En Perú, en Sudáfrica, en Centroamérica, e incluso con relación a los ejercicios de las dictaduras del Cono Sur, pues eso pasó hace ya tiempo. Y lo que se ha hecho en el caso colombiano ha sido como recoger muchos aprendizajes, sí, pero además el fruto de la movilización aquí, que ha hecho que, digamos, que hacia afuera pareciese que estamos a la vanguardia de la discusión en temas de género y de justicia transicional. En la discusión, vuelvo e insisto, y no en la implementación. ¿Eso qué significa? Significa que efectivamente, por cuenta de esos adelantos, por cuenta de una movilización y una organización de mujeres que es absolutamente maravillosa en este país y que es absolutamente valiente, se han logrado muchos reconocimientos. El acuerdo de paz tiene cerca de 102 medidas de género. Además, la Comisión de la Verdad tiene un equipo de género, ha venido haciendo unos trabajos muy importantes. Somos innovadores, digamos que hemos sido la primera instancia de justicia transicional que se toma en serio el tema de identidad de género y orientación sexual. Tenemos el primer sujeto de reparación colectiva de todo el mundo, que fue el reconocimiento que se le dio a la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, como el primer sujeto de reparación colectiva LGBT en un caso de este tipo. Y yo creo que, digamos, hay muchas cosas que reconocer y hay muchos avances. Sin embargo, y aquí vuelve a pasar algo parecido a lo que pasa en temas normativos. ¿Dónde está la traba? En la implementación, ¿cierto? Y en la implementación de las medidas del sistema pues, que están en los marcos de justicia transicional. Entonces, hablamos de una reforma rural integral, hablamos de la necesidad de incluirlas allí, pero cuando vamos a preguntarles a las mujeres cuántas han sido llamadas en lo local a las reuniones de planeación de la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, pues son mínimas. Y si no son convocadas a los ejercicios de planeación, pues mucho menos son llamadas a los ejercicios de
de implementación, ¿cierto? Y estamos hablando de una reforma rural integral que buscaba transformar el campo colombiano, pero lo estamos transformando otra vez sin las mujeres, dejándolas otra vez en circunstancias, digamos, como de desventaja muy grandes. Y eso vuelve a suceder en otros temas. El país ha trabajado y las organizaciones de mujeres y muchas instituciones le han metido la mano y los dientes al tema de violencia sexual, pero en la JEP no existe un caso de violencia sexual abierto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que pasan en este marco de justicia transicional. Es un tema absolutamente pertinente, tiene todas las relaciones, porque efectivamente estamos hablando de entender el conflicto y darle solución a las violencias que lo provocaron. Y como lo dije al principio, allí están las violencias de género y las construcciones de masculinidad y feminidad que permitieron que se victimizaran ciertos grupos sociales, que permitieron que ciertos tipos de violencia estuvieran ratificados y avalados socialmente, como la violencia hacia los sectores LGBT, que permitieron que las instituciones no hicieran nada al respecto, que permitieron repertorios de violencia particulares y que ahora están, que en el acuerdo de paz permitieron que nos dijeran que la ideología de género y el acuerdo de paz iba a homosexualizar al mundo entero, y que ahora están permitiendo nuevamente que no haya nada en la implementación. Bueno, nada, no, poco. Gracias, Adri. Marce, y ya abrimos micrófono. Listo. Voy a tratar de ser entonces muy concisa. Yo creo que Adri le da el punto, qué pena que te dije Angie como 1.000.000 de veces, es que acá uno se enloquece. Adri le pega el punto y es que cuando los abogados le metemos mano a las cosas, y lo digo con todo el respeto de los otros abogados que me escuchan, hacemos muchas cosas lindas en el papel, ¿cierto? Pero en ocasiones no tenemos presentes las dificultades que implica llevar eso a la realidad, a la implementación. Entonces uno podría decir que Colombia tiene como un dedito arriba desde lo teórico, desde la construcción, digamos, de ese enfoque de género en la implementación de la justicia transicional, pero hay que ver cómo eso va a ser llevado a la realidad. Uno pensaría que ya se deberían estar produciendo los efectos, pero se están viendo de manera absolutamente lenta. Y yo creo que un poco es porque, así como le teníamos tanto miedo a la justicia transicional, ¿verdad? Porque se alejaba de la justicia tradicional, porque tenía menos de venganza, le tenemos aún mucho más miedo a la hermanita menor, que yo creo que debería ser la hermanita mayor, que es la justicia restaurativa. A eso sí que le tenemos miedo los abogados, ¿cierto? Porque eso parece menos derecho, pero creo que ahí está la clave. En la medida en que se lograra dentro de esos escenarios de justicia transicional darle un poco más de voz a las víctimas, ¿cierto? De preguntarle a la víctima qué necesita. Y un poco a través de ese protagonismo de la víctima, lograr reconocimiento y visibilización de todas esas violencias de género que ocurrieron en el marco del conflicto armado, eso permitiría una mejor reconstrucción de tejido social. Tenemos los riesgos del negacionismo que están siempre ahí. El negacionismo siempre es muy popular y desafortunadamente, y lo digo con la libertad que nos dan los micrófonos de la academia, cuando desde la institucionalidad se intenta establecer el discurso del negacionismo, pues digamos que las bondades de la justicia transicional y restaurativa entran en grave peligro, y creo que todos los que me escuchan saben a qué me refiero. Y adicionalmente eso puede llevar al traste con las garantías de no repetición. Entonces yo creo que el éxito de la justicia transicional y todo eso tan bonito que hay en materia de los enfoques de género en los diferentes elementos del acuerdo implica que nosotros le demos voz a las víctimas. Las víctimas, claro que necesitan que los perpetradores sean sancionados, eso es importante, pero cuando uno escucha a las víctimas, en especial de violencias sexuales, ellas necesitan el reconocimiento de que eso fue una realidad, de que las mujeres fueron un botín de guerra dentro del conflicto armado colombiano, que los perpetradores reconozcan que eso ocurrió y que eso ocurrió porque vivimos en una cultura de discriminación, de desvalorización de las mujeres, y en la medida en que haya esos conocimientos, todas las otras consecuencias del acuerdo de paz que tengan que ver con sanciones van a tener efectos más importantes. Pero nosotros, digamos, no vemos la presencia de esas víctimas, no las vemos hablando. Entonces, claro, André mencionaba los homenajes, los programas, todo eso es muy importante, ¿verdad? Pero es más importante que nosotros pongamos a las víctimas por primera vez en el centro del escenario, que un poco el Estado no se robe el protagonismo en la reconstrucción de lo que representó el conflicto en Colombia. Entonces creo que el tema es voz, justicia restaurativa de verdad,
el reconocimiento de lo que ocurrió y la real garantía de la no repetición de las barbaridades de violencia de género en el conflicto armado. Marcia, muchísimas gracias. Bueno, en este momento he abierto los micrófonos. Los participantes tienen una opción de levantar la mano, entonces vamos a hacerlo de una forma muy ordenada. Ustedes pueden ir levantando la mano y yo puedo irles dando la palabra, que hagan sus preguntas. Si no tienen micrófono, pueden hacerlo a través del chat. Y tenemos la primera pregunta, que es de Liliana. Ella nos dice lo siguiente: soy psicóloga, trabajo con población beneficiaria de un programa de la Alcaldía de Medellín y mi trabajo, debido a la cuarentena, ha tenido que ser virtual en su mayoría. Quisiera saber qué señales podrían ser claves para detectar un posible caso de violencia por medio telefónico y cómo activar la ruta de atención correcta en estos casos. Ella nos dice además que vale aclarar que aunque soy psicóloga, la verdad no he tenido experiencia en el tema de violencias. Además, quisiera saber en los talleres que tengo preparados para ellas, cómo incentivar posibles denuncias. Bueno, Andrés, yo quisiera solamente como yo no sé si la atención es solamente telefónica, yo creo que la videollamada hoy en día es muy importante. Hace algunos días ustedes veían en redes sociales la seña, ¿cierto?, para denunciar la violencia en casa, que es precisamente esta, y aprovecho para que la vean las personas que nos acompañan, pero creo que teniendo en cuenta, digamos, toda la situación en la que se encuentra la mujer víctima de violencia de género, lo que se ha llamado, digamos, desde la psicología, y creo que nuestra psicóloga lo debe conocer muy bien, todo el síndrome de indefensión aprendida y el síndrome de mujer maltratada, hay que, digamos, ser muy asertivo en encontrar esas señales, porque puede haber, digamos, una negación de los episodios de violencia. Normalmente son disfrazados por la misma víctima como episodios de ira, por ejemplo, o de carácter. Cuando uno encuentra que la víctima empieza a decir: es que mi esposo es muy mal geniado, es que a veces a él se le van las luces, esos, digamos, pueden ser indicadores muy importantes. Pero yo creo que en todas las líneas de atención hay que empezar a identificar un poco el lenguaje clave, porque recordemos que la víctima en este momento está encerrada con el maltratador. Ella no va a poder decir abiertamente que está siendo víctima de violencia. Entonces hay que, digamos, manejar algunas claves especiales que permitan que la mujer lo denuncie. Por ejemplo, la persona que atiende la línea telefónica puede preguntar: ¿te sientes en una situación de riesgo, o se siente usted en una situación de riesgo en este momento por las personas con las que comparte el hogar? Y a partir de ahí un poco jalar el hilo, ¿no? Y digamos, también es muy importante las líneas informales de denuncia que se han establecido en supermercados y farmacias, que creo que permiten también que las mujeres que no logran salir sino hacer, digamos, esas labores diarias, puedan poner en comunicación de las autoridades esto. Entonces, allí cuando hay unas palabras clave, recuerden que hoy en día esto ya lo tenemos en los ARA, en los de uno, en los justo y bueno y en algunos otros lugares, eso permite que la denuncia se pueda hacer de manera un poco más segura. Adri. No, yo solo mencionar que, no, pues varias cosas. Sí, efectivamente, digamos que perder el contacto visual con la persona genera algunas dificultades, pero creo que hay varias claves, y yo me atrevería a decir que son varias claves que digamos, aprendí también en el trabajo de investigación y memoria histórica sobre violencias de género y sobre violencia sexual. Y la primera de ellas es que puede entrar a una conversación sobre estos temas diciendo: hola, eres víctima de violencia de género, porque entra, te van a decir no, bien porque puede ser porque no entiendan, o también bien puede ser porque hay que establecer unas relaciones de confianza, ¿cierto? Y hay que establecer un contexto. Si uno logra entender el contexto en donde están las mujeres, permite, digamos, empezar a entender esas condiciones de posibilidad de las violencias, ¿cierto? Y me refiero a entender el contexto en, por ejemplo, empezar a hacer una caracterización de ese contexto social en donde está la mujer, hacer una caracterización de un contexto de su entorno familiar, de cómo funcionan, como ese tipo de cosas, para empezar a detectar si en uno o tal caso hay estas condiciones que pueden posibilitar o que pueden estar hablando de unas señales de violencia. Sin embargo, en el marco de las conversaciones hay otro tipo de tips que digamos, van dando señales de
de que una persona puede estar siendo víctima de violencia. Por ejemplo, en el marco de esas conversaciones y de ese establecimiento de confianza y de hablar de lo que está en general pasando con las mujeres, cuando uno empieza a identificar que ellas son mujeres que no hablan directamente de sus necesidades, sino que están todo el tiempo hablando de las necesidades de las demás personas de su núcleo y no las de ellas. Cuando empiezan a mencionar que hay cambios en sus estados de ánimo, cuando uno empieza a indagar sobre esas redes sociales que están alrededor, ¿cierto? Y esas redes sociales que están alrededor son la familia, las amistades, y uno ve que esas redes, digamos que no están tan estructuradas, o en otras palabras, que las mujeres están aisladas. Esos son, digamos, como algunos síntomas de violencias en la pareja. Lo mismo cuando las mujeres hablan de cierta sumisión hacia su pareja. Ese tipo de señales van indagando, digamos, van dándonos pistas de una posible existencia de una violencia de género en el hogar. Y justamente el punto de entrada posiblemente no es la ruta de entrada de violencia, eres víctima de violencia de género, entra, sino además empezar a trabajar en el acercamiento a través de otros servicios sociales, otras necesidades. A veces es mucho más fácil entrar diciendo, mira, vamos a hacer un trabajo sobre capacitaciones de actividades económicas para las mujeres, y en ese marco empiezan a salir todos estos síntomas que me permiten identificar esa violencia de género y activar las rutas de violencia de género, por ejemplo. Gracias, Adri. Bueno, vamos con Heidi, que estaba levantando la mano, y ya leo las preguntas que están en el chat de Sandra. Heidi, ¿estabas levantando la mano? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, primero gracias por permitirme estar acá con ustedes, agradeciendo a la profesora Marcela por esta invitación. Y tengo una pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo podemos empezar a educar desde casa, sí? Pero no como académicas o como abogadas o la profesión que tengamos, sino, por ejemplo, ¿cómo podría educar una mamá que no ha tenido estudios a sus hijos o a su esposo para que ese patriarcado se empiece como a desligar, sí? O sea, ¿cómo uno puede empezar a educar desde casa? Esa es básicamente la pregunta. Adri y luego Marce. No, yo diría que es tremendo reto, pero es una cosa muy importante de hacer, Heidi, y no necesariamente está en la teoría, sino está justamente en la práctica. Y yo creo que hay varias cosas en las que uno empieza, digamos, a transformar esos estereotipos. Primero, en la asignación de roles y tareas en el hogar, ¿cierto? Es decir, dejar de pensar que a las mujeres les están ayudando a lavar la loza, les están ayudando a hacer oficio. No, son responsabilidades compartidas, son responsabilidades que deben ser asignadas de forma justa, que es el trabajo de cuidado justamente. Entonces es dejar de pensar, digamos, como repensar esa asignación de roles y tareas al interior de la casa. Ese es como un primer paso. Un segundo paso, creo yo, es también empezar a cuestionar lo que se consume. Y lo que se consume, me refiero yo a lo que estás consumiendo en medios masivos de comunicación, a lo que se está consumiendo en redes sociales, a lo que se está consumiendo en televisión, en la música que se escucha incluso muchas veces, y es como empezar a cuestionar qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos transmitiendo a través de lo que se escucha, a través de lo que se está viendo, a través de ese tipo de cosas. No implica dejar de verlo, implica cuestionarlo, ¿cierto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué me pareció chistoso el chiste que en Sábados Felices hicieron sobre tal cosa, por ejemplo? Ese tipo de cosas que creo yo que empiezan como a generar un cambio allí. Y un tercer asunto, hablo primero de roles, segundo de lo que se consume, y una tercera cosa que tiene que ver con el lenguaje. Creo yo que el lenguaje también educa, y empezar a cuestionar el lenguaje es empezar a cuestionar los chistes que hacemos, empezar a cuestionar los comentarios que hacemos, como efectivamente como para empezar a transformar unas ideas que desde chiquitos nos instalan. Un ejemplo muy claro, un niño se cae y empieza a llorar. Entonces, el impulso de mucha gente, digamos, espero que cada vez sea menor, ay, pero no llore, que eso es de niñas. ¿Cierto? Ahí digamos que yo ya estoy instalando una cosa cultural fuertísima, y es, bueno, tú como hombre tienes prohibido, absolutamente prohibido llorar.
y digamos que empezar a cuestionar esas cosas. Y hay muchos dichos y hay muchas cosas que están tan en nosotros, que lo decimos tan a diario, que fuimos educadas de tal forma, que digamos, identificarlas puede ser hasta sencillo. ¿Cierto? Esos dichos, esos chistes, esas formas en que nos referimos a ciertas personas, eso es otro tipo de cosas que estaría allí. Esos son mis tres: roles, lenguaje y lo que se consume. Marce. Sí, bueno, Heidi, yo creo que también muy en la línea de lo que dice Adri, la lucha, digamos, frente a los estereotipos es importante. Y digamos, creo que eso uno lo puede hacer con sus padres, lo puede hacer con sus hermanos, lo puede hacer con sus hijos. Con los padres es un poco más difícil en ocasiones, pero yo, por ejemplo, ya en mi casa todos los tengo súper acostumbrados a que me oyen todo el tiempo hablar de estos temas, me oyen hablar del feminicidio, me oyen hablar de violencia de género, y obviamente en ocasiones a las personas muy mayores se les escapan esos comentarios cliché que eran muy normalizados, digamos, en algunas generaciones y que todavía pueden permanecer. Pero entonces el luchar, digamos, contra esos estereotipos implica que si yo tengo un hermano y mi hermano puede llegar a las 2 de la mañana y yo puedo llegar a las 12, no es que yo me vaya a pelear con mis papás para llegar a las 2 de la mañana también, pero sí poner de la mesa como de cuáles son las razones de fondo por la que mi hermano puede llegar a las 12 y yo tengo que llegar a las 12, o por qué yo soy la que tengo que lavar la loza mientras mi hermano se acuesta a dormir, por qué yo le tengo que servir el almuerzo a mi hermano. Un poco generar esos diálogos que permiten, digamos, que los temas se pongan sobre la mesa. Y el otro tema, digamos, es, creo que niños y adolescentes son una población increíble. Que permite, digamos, que todos estos diálogos se produzcan. Las generaciones de adolescentes en este momento son personas supremamente de mente abierta, con unas ideas absolutamente increíbles, muy conscientes, digamos, de la violencia de género, de la diversidad, de la nocividad de la discriminación. Entonces yo creo que luchar contra los estereotipos, poner los temas sobre la mesa, aprovechar, como dice Adri, toda la información que nos llega para, por ejemplo, puntualizar cuando un feminicidio está mal presentado. Entonces es muy fácil hacer un comentario y decir, venga, pero ¿por qué hablan de que a esta señora le gustaba la rumba? No hablen de su vida, pongan de presente la muerte, la forma como murió. Ustedes vieron que los feminicidios que se produjeron en las últimas semanas fueron absolutamente violentos y mandan un mensaje de tratar a las mujeres como basura. Cuando nosotros vemos que hay mujeres que son descuartizadas, ¿cierto? A una mujer a la que se le dispara en la cabeza por negarse a sostener relaciones sexuales, esto, digamos, uno lo puede hablar en casa, uno lo puede, digamos, evidenciar y lo puede conversar, y eso va haciendo que todas esas ideas preconcebidas que vienen instaladas un poco en esos imaginarios sociales patriarcales se puedan empezar a deconstruir. Gracias, Adri. Marce. Sandra nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede desde la educación poder empoderar a la mujer para que pueda, por ejemplo, denunciar casos de violencia, puesto que muchas veces el miedo es uno de los elementos que no permite que la mujer denuncie? Marce, dale. Bueno, esto tiene que ver con varias cosas. El miedo, digamos, sí, claramente es uno de los elementos que dificultan más la denuncia. Y a mí me gustaba mucho un hashtag que había estos días que decía aisladas pero no solas. Yo creo que el tema de la sororidad entre mujeres es muy importante. Digamos, nosotros tenemos que empezar por entre nosotras apoyarnos cuando nosotros evidenciemos que dentro de nuestro círculo cercano de amigas o inclusive con nuestros estudiantes, cuando identifiquemos que hay esos patrones que puedan ser indicativos de una mujer que está sufriendo violencia, hay que intentar, digamos, abrir esos espacios para que la persona se sienta cómoda de hablarlos. Entonces, el tema, digamos, del miedo implica luchar contra algo muy difícil que lo mencioné antes, que es el síndrome de indefensión aprendida. La mujer que sufre violencia a manos de su pareja o expareja por largos periodos de tiempo empieza a sentirse impotente de salir de allí. Pero yo creo que la mejor forma de empoderar es que nosotros en redes sociales, en medios de comunicación, sigamos hablando de la violencia de género, sigamos mostrándole a las mujeres que las herramientas están ahí, pero sobre todo que las herramientas sean efectivas. Nosotros no podemos llevar a la mujer a que denuncie si eso va a terminar con que el policía se burle o con que el fiscal la revictimice. Nosotros necesitamos como sociedad rodear a las mujeres que son víctimas de violencia. Tenemos que quitarle ese estigma de vergüenza. A la mujer no la maltratan porque sea fea, porque sea gorda, porque sea pobre, porque sea sexualmente activa. A la mujer la maltratan porque es mujer y porque el hombre siente que la mujer le pertenece. Entonces, un poco, digamos, si nosotros logramos desde la sociedad hacer sentir a estas mujeres que están acompañadas,
esto, digamos, va a permitir que ellas puedan superar el miedo. Eso, y segundo, que las rutas, las medidas y las sanciones sean efectivas. Si no, lo que estamos haciendo es enviarlas a la boca del lobo. La mujer que denuncia y que tiene que volver a su casa, porque, por ejemplo, no hay una medida de protección que permita que el maltratador salga de la casa, es una mujer que probablemente va a terminar siendo víctima de feminicidio y va a terminar en una bolsa de basura, como ocurrió esta semana. Adri. Yo sumaría lo siguiente con relación a lo que ya Marcela decía, y es este tema de empoderamiento también hay que sacarlo del ámbito académico, ¿no? Digamos, es muy importante y precisamente esas redes de apoyo, esas redes de sororidad son fundamentales en ese trabajo de llevar ese proceso de empoderamiento. Digamos que la experiencia de trabajo con organizaciones de mujeres que han sido víctimas de violencia es esa, como rodear a las mujeres con otras mujeres, en donde ellas sientan que son escuchadas, pero además que hay un colectivo que las entiende porque es capaz de ponerse en su lugar, bien sea porque ha vivido esas experiencias o bien sea porque, digamos, porque son solidarias, empieza a sembrar transformaciones en esas mujeres. Sin embargo, yo creo que ese trabajo de empoderamiento es importante, hay que hacerlo, pero tenemos una deuda grandísima de formación a los hombres. Marce ya lo mencionaba al principio del espacio, y es siempre estos espacios de formación y de discusión en temas de género están dominados o su participación es casi que absoluta de un público femenino. Y tenemos que empezar a impugnar a los hombres a que se inmiscuyan en estas discusiones. Y hay unos trabajos muy interesantes de construcción de masculinidades a los que hay que hacerle fuerza, a los que hay que empezar a visibilizar para decir, vea, hay otras formas de ser hombre también. Y también para que los hombres asuman su responsabilidad en el tema, ¿no? O sea, como que las mujeres necesitamos tenerlas muy empoderadas, sí, necesitamos empoderarnos cada vez más, pero necesitamos es impugnar al violentador, al responsable, al perpetrador, y es al hombre, y que transforme sus prácticas, eso diría yo. Gracias, Adri. Bueno, tenemos la pregunta de Karen Villalobos. Dice lo siguiente. Con respecto al tema que abordaron acerca de la transformación de los imaginarios patriarcales, ¿cómo por medio del derecho? ¿Qué herramientas tendríamos los abogados y las abogadas de otras disciplinas para apoyarse? O sea, lo que entiendo es, ¿qué herramientas podemos tomar nosotros como abogados y abogadas de otras disciplinas para poder hacer que esos imaginarios patriarcales puedan ser transformados por medio del derecho? Si quieres, o Marce, bueno, la que quiera. Marce, dale. Estaba leyendo acá la pregunta de Karen y me llama muchísimo la atención que ella nos dice cómo podemos transformar esos imaginarios patriarcales y desde otras disciplinas, qué herramientas hay. A mí me encanta siempre decir que el arte es una de las principales herramientas, porque digamos, a pesar de que no creo que se pueda hablar del arte como una disciplina, porque lo mete dentro del cuadrado de las disciplinas digamos, tradicionales, siento que muchas de las herramientas más valiosas que ha habido para transformación de estos imaginarios se han dado a través del arte. Por ahí estaban algunos estudiantes de Semillero, les decía, y algunas de ellas estaban trabajando acerca de la moda, y cómo a través de la moda se pueden transformar las masculinidades tradicionales o la masculinidad hegemónica o la feminidad tradicional. Entonces yo creo que la moda, la música, la pintura nos dan herramientas muy importantes para que se abran espacios para las manifestaciones diferentes a lo tradicional, pero obviamente también desde la sociología y desde la antropología hay herramientas muy interesantes. De hecho, lo que les mencionaba de la justicia restaurativa es algo que no es jurídico, sino que surge precisamente desde las comunidades, y yo creo que hay algunas herramientas en la sociología que son muy interesantes, digamos el hablar de esos imaginarios tradicionales en círculos comunitarios puede ser muy interesante. Entonces, yo diría que desde el arte y también desde la sociología hay herramientas muy interesantes que nos pueden ayudar a
transformar esas ideas tradicionales. Todas las expresiones alternativas de masculinidades y feminidades nos ayudan mucho a romper esa línea, digamos, de que lo masculino está a un lado y lo femenino está al otro, y que deben responder a esos estereotipos tradicionales. Sí, gracias Marce por lo que dices. Yo le sumaría lo siguiente y es, digamos que la forma en que funcionan las ciencias sociales, las ciencias políticas y las humanidades hoy en día son cada vez más transdisciplinares, son cada vez más multidisciplinares, bueno, como se quiera decir. Y yo creo que eso es una cosa que hay que aprovechar. Y yo siento que poco a poco el derecho se ha abierto a la posibilidad del diálogo con otras disciplinas. Y digamos que los resultados han sido importantes. Y hablo de enseñanzas y de herramientas que son muy valiosas, claro, desde el arte, pero también desde las mismas ciencias sociales que ayudan a entender varias cosas. Yo, digamos que estaba escribiendo aquí hice como un listado de humanidades y un listado como de metodologías, pero digamos que yo creo que esto se resume básicamente desde muchas de estas humanidades y estas ciencias sociales hay muchas herramientas de investigación que se basan en la escucha y en la observación. Y yo creo que esas herramientas, digamos, en la escucha, en la observación y le sumaría y el trabajo comunitario. Y yo creo que esas tres herramientas o esos tres elementos que uno puede encontrar en las etnografías, que uno puede encontrar en el trabajo de campo que se hace desde el trabajo social, desde la sociología, desde la misma antropología que ya mencioné, la etnografía, son muy importantes para traerlos, digamos, al campo jurídico para digamos, llenar de contenido las violencias de género como violaciones a los derechos humanos, pero también entender que muchas veces esas violencias de género se escapan a las tipologías, ¿cierto? Se escapan al tipo penal, se escapan a las categorías de infracciones del VIH, se escapan a las categorías básicas digamos, como existentes en materia de derechos humanos. Abrir ese campo, abrir ese espectro a través de la escucha, el trabajo de observación y el trabajo de campo permite justamente llenar de contenido el derecho. Eso es lo que pensaría yo. Gracias. Bueno, les dejo un mensaje. Hola, muchas gracias a ambas. Juan Pacheco, en verdad desconocía un resto de estas cosas que expusieron. En realidad un espacio muy bacano. Me toca desconectarme, pero gracias y hasta luego. Alejandra hace otra pregunta y es, en el boletín de la Alcaldía de Bogotá se ha evidenciado un aumento en los casos de violencia intrafamiliar desde que se decretó la cuarentena. La alcaldesa Claudia López desarrolló un mecanismo de protección en el cual ponía como requisito que para acceder a las ayudas del distrito no debía versar denuncias sobre violencia intrafamiliar. La pasada semana, una de las víctimas relató que reiteradas veces fue golpeada por su pareja, imagino, junto a su hija de 8 años. Los periodistas le preguntaron por qué no había denunciado antes y su respuesta fue que temía dejar de recibir las ayudas del distrito. ¿Cómo se puede abordar mecanismos de protección desde las entidades gubernamentales que eviten una revictimización e incentiven a la no denuncia? Yo empiezo. No, hay varias cosas. Efectivamente, eso sucedió, digamos, en medios de comunicación. La alcaldesa mayor de Bogotá dijo esto, pero después salió a desmentirlo. Y ahí, digamos, está ese inconveniente de salir a lo público, a enviar mensajes y lo difícil que es desligar o borrar este tipo de mensajes, sean erróneos o no, como el imaginario colectivo. Y en efecto no existe ese acondicionamiento, a pesar de que sí hubo un pronunciamiento. Después hubo como una corrección, si se quiere, de ese pronunciamiento inicial. ¿Cuál es el problema con las medidas de protección? El principal problema con las medidas de protección que existen ahora es que la mayoría funcionan de forma presencial. Ese es el problema. Es decir, ¿cómo se activa una ruta de protección? Se activa en una comisaría de familia, se activa llevando a las mujeres y sacándolas de su núcleo, de sus hogares para llevarlas a casa de refugio, y se activan, digamos, activando medidas policiales como de retirar o alejar al perpetrador del lugar donde está. Esa es la gran dificultad en la que nos encontramos en materia de protección en la cuarentena.
y es que no es posible hacer ese contacto presencial y no es posible o no es tan fácilmente llevar a cabo una medida presencial de protección. Ahí digamos que sí hay que trabajar en otros temas, y yo creo que una herramienta muy importante alrededor de ese tema vienen siendo los sistemas de protección comunitarios, que eso es una cosa que nosotros en materia de violencias de género no hemos implementado en otro tipo de violencias. Por ejemplo, en tema de defensa y protección a líderes sociales hay algunas experiencias importantes al respecto, y es uno de los grandes problemas de la no denuncia, es que además de que la víctima no denuncie, los vecinos no dicen nada, se quedan callados, no activan ningún canal, y solamente cuando pasa el feminicidio llegan y dicen, yo no sabía que eso estaba pasando, pero digamos que para llegar al feminicidio hubo seguramente muchos episodios de violencia que los vecinos, porque como esa violencia se queda en casa, no activaron. ¿Qué es lo que creo yo que hay que hacer? Justamente empezar a pensarnos un modelo de protección que tome en cuenta esos modelos de protección colectivas. Eso implica efectivamente involucrar a los vecinos y las vecinas en la denuncia. Eso implica también activar unas rutas de protección y resguardo de las mujeres dentro de las mismas comunidades, y no esperando que tengan que activarse las casas refugio, que además a veces pueden pasar 3 días y no hay cupo en las casas refugio. Entonces pues son 3 días en donde las mujeres están en riesgo. Creo yo que ese sería como un tema ideal, y es la activación, la conformación y activación de mecanismos comunitarios. Marce. Sí, digamos que yo haría un comentario adicional, y es creerle a la víctima. Yo creo que en eso digamos, la capacitación de los funcionarios y de la sociedad es vital, porque inclusive como actores sociales simplemente muchas veces la primera reacción es la de desacreditar a la víctima, ese imaginario social de que se lo merece o de que algo debió haber hecho para que su marido o su novio la maltrate, es difícil de deconstruir, y creo que hay que empezar por eso, por capacitación de funcionarios. Acá se dice que en fiscalía, policía, todos saben muchísimo de derechos humanos, pero lo cierto es que uno ve que la revictimización es permanente, constante, que hay mucha, perdónenme lo duro de la palabra, mucha ignorancia en muchas de las autoridades. Entonces eso, digamos, tiene que arrancar desde ahí. Y otra cosa que me llamaba la atención, que en algunos países se utiliza la mensajería silenciosa, que digamos puede proteger a la víctima, que no se pone en evidencia cuando denuncia. Se utilizan también mecanismos de geolocalización y se utilizan las redes sociales. Algo, digamos, ya la Secretaría Distrital está intentando con el tema no solo de la línea púrpura, sino del WhatsApp púrpura. Eso, digamos, todas esas iniciativas que intenten proteger, digamos, a la víctima de ponerse en evidencia son muy importantes. Pero yo creo que el tema vuelve otra vez a algo que mencioné hace un momento, y es hay que rodear a las víctimas. Como dice Adri, muchas veces el vecino escucha que algo está ocurriendo y a la gente le da miedo llamar a la policía. Es preferible que la policía llegue y que sea una falsa alarma, y no por el contrario que nos demos cuenta que nuestra vecina murió a manos de su esposo después de que nosotros habíamos escuchado continuas peleas. Entonces es mejor actuar preventivamente, pero digamos también la actividad de las autoridades requiere unas inversiones importantes que, pues digamos, desde el gobierno central y local tienen que estar en la disposición de hacerlo. El implementar todos esos mecanismos de geolocalización y de mensajería silenciosa requieren dinero y requieren inversión. Y el tema que ya lo hemos mencionado varias veces hoy, el tema de la sororidad es muy importante. Cuando nosotros tengamos la duda, hay que estar atentos a brindarle herramientas y a brindarle ayuda a esa persona que puede que ya haya salido varias veces de su casa y regrese con su maltratador. No es su culpa, es una mujer que tiene una afectación psicológica, y tenemos que estar ahí para que cuando ella decida salir nuevamente pueda tener un apoyo, si no es desde la institucionalidad, pueda tenerlo desde la comunidad y desde su círculo más cercano. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un espacio muy interesante porque lo teníamos planeado hasta las 6:30, ya faltan 5 para las 7. Bueno, muy interesante porque creo que es uno de los temas más álgidos y que nos causan más interés, y desde los cuales queremos empezar a trabajar con muchísima fuerza desde la maestría. Pues tenemos una preocupación constante para brindarle a nuestros estudiantes herramientas diversas para que puedan en verdad como resolver o por lo menos pensar mecanismos para resolver esta clase de problemáticas y para cambiar y transformar la vida de las personas, ¿no? Que yo creo que los defensores de derechos humanos tenemos siempre como ese ánimo, ¿no? Cómo transformar, cómo cambiar, cómo mejorar.
Creo que ustedes nos han abierto un panorama, como que el debate jamás se va a acabar. Creo que es delicioso hablar con ustedes, escucharlas, poder compartir opiniones, aprender un montón de cosas. Entonces, pues nada, la maestría, saben que hacen parte de este programa de maestría. Bienvenida siempre y muchísimas gracias también a todos los participantes. A medida que pasó el tiempo se fueron desconectando, pero 48 participantes. Entonces, nada, las dejo concluir, no sin antes invitar a las personas que aún están conectadas. Nuestro próximo webinar es el próximo martes a la misma hora por el mismo canal, y vamos a hablar de medios de comunicación. Paola Bedoya, que es boliviana, y Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta. Entonces, los y las esperamos. Entonces, Marce y Adri, unas palabras de conclusión. Bueno, yo agradecerles a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos a esta hora y de hacernos preguntas. A Adri, súper interesante, muchas gracias. A André también. Creo que muy importante que dejemos de normalizar la violencia. La violencia de género no es algo normal, no es algo inherente al ser humano, podemos combatirla. Y el tema, digamos, de tenemos que hablar de la violencia de género sin vergüenza, sin tapujos, de frente, y como sociedad tenemos que hacerle la lucha porque, como mencionó Adri, los cambios estructurales sociales que necesitamos probablemente vayan a tomar varias generaciones, pero nosotros tenemos el compromiso y la obligación de iniciar y dar los primeros pasos para que esos cambios sociales estructurales se den. Yo para cerrar simplemente quisiera pues como celebrar el espacio y sobre todo celebrar el público, ¿no? Y es la posibilidad de que un público que veo yo también y que presiento como un público joven pueda interesarse por estos temas como para movilizar justamente estos cambios sociales. Digamos que la participación o más bien la impugnación que hay que hacerle a los jóvenes es justamente esas transformaciones empiezan allí, ¿no? Y no simplemente también decir como que la oportunidad de hablar de estos temas en un espacio de derechos humanos, pero que es un espacio de derechos humanos amplio, es importante para entender no solamente el tema de violencias de género desde un marco de lo que me dice la norma y lo que me dicen los estándares internacionales, sino para ver la posibilidad de integrar miradas, conocer rutas y efectivamente ahondar en problemas, como darle contenido a qué es eso de que la violencia de género es un problema estructural para entender qué es lo que tenemos que transformar. Y creo yo que eso es muy valioso de este tipo de espacios y de los espacios que oferta la maestría, además. Gracias, Adri. No, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Yo creo que este es un primer espacio de muchísimos debates que vamos a continuar teniendo. Vamos con el próximo webinar de medios de comunicación, y creo que una pregunta obligatoria es cómo los medios de comunicación contribuyen a las violencias de género, pero además de eso, cómo los medios de comunicación también pueden participar a transformar esas estructuras que hacen que se permitan estas violencias de género. Muchísimas gracias a todos y a todas. Espacio más, Ari. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Ahí las están agradeciendo. Excelente webinar. Muchas gracias. Interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días en el próximo webinar. Chao, chicas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.